criterio curativo, el tratamiento estándar, aún para pacientes en estadios iniciales, sigue siendo una histerectomía radical con la linfadenectomía pelviana. En la actualidad, el tratamiento permite adaptarlo básicamente a pacientes que desean, sobre todo, hacer o preservar su fertilidad con los mismos resultados en términos de sobrevida, libre de enfermedad y en relación, o comparándolo con una histerectomía radical total. Bueno, sabemos, ya todos conocemos cómo clasificamos según FIGO al cáncer de cervix, que justamente nos permitió después realizar recomendaciones según y seguir las recomendaciones propias de las guías de la NCCN. Solamente lo estoy mostrando como fines para ordenarnos en lo que vamos a hablar posteriormente, ¿sí? La indicación del tratamiento estaría sujeto a ciertos factores de riesgo que hacen que sea elevada la probabilidad de una recurrencia, por lo cual tenemos que tener en cuenta compromiso ganglionar, el compromiso parametrial, la invasión linfovascular, que serían consideros de elevado riesgo, y posteriormente el tamaño tumoral mayor a 4 centímetros, y además también la invasión estromal. Según el Instituto Nacional de Cáncer, el 40.4% de las pacientes con cáncer cervical diagnosticado corresponden a mujeres entre 20 y 34 años y un 25% entre 35 y 44 años. Estamos viendo que un número creciente de mujeres nulíparas que desean fertilidad corren el riesgo de desarrollar cáncer, por lo tanto. Entonces, entre las alternativas de tratamiento que encontramos las conservadoras de fertilidad, ¿sí? El manejo primario de los estadios tempranos siempre es quirúrgico. Por lo general tratamos de que sea quirúrgico, por decir. Entre ellos la conización, la histerectomía simple, la histerectomía radical y la traquelectomía, ¿sí? Esto también es un esquema como a modo de resumen, justamente de todas lo que está recomendado ya anteriormente. Sabemos que la enfermedad microinvasora, en estadio 1A, el tratamiento se completa con la conización, a menos que haya invasión linfovascular o que los márgenes sean positivos. Paciente con paridad cumplida, procedemos a la histerectomía intrafacial. Si hay invasión linfovascular, también está bien recomendada la linfadenectomía pelviana. Pacientes con deseo de fertilidad, se puede plantear realizar un cono con seguimiento continuo, obviamente si la paciente y los recursos lo ameritan. Ya en un estadio 1 a 2, casos de bajo riesgo, histerectomía o traquelectomía, pero siempre con linfadenectomía o con galiocentinera, según lo que nos recomienda la NCCN. Deseo de fertilidad, traquelectomía con linfadenectomía. Ya en una enfermedad invasora, hablando de estadio 1B1, se indica un tratamiento quirúrgico, usualmente, con histerectomía radical tipo C, con la linfadenectomía. Se recomienda la conservación, en este caso también, ya hablando de técnicas quirúrgicas, la conservación del plexo nervioso, con el fin de disminuir las comorbilidades posteriores, ya háblese de incontinencia urinaria, incontinencia fecal, o incluso una disfunción sexual, que lo que hacen es básicamente conlleva a una disminución marcada de la calidad de vida de la paciente. Por eso, muy importante. Y pacientes con deseo de fertilidad, en ciertos estadios también se puede llegar a hablar de la traquelectomía, que ya voy a ser puntillosa con algunas indicaciones, básicamente. En estadios un poco más avanzados, hablando ya entre 1B2 y A1, 2A1, el tratamiento quirúrgico o la radioterapia son opciones como tratamiento primario, dependiendo obviamente de los factores que ya nombré anteriormente, que son inherentes a las pacientes, tanto así también como los recursos disponibles en cada hospital. La realidad es que no todos contamos con la mayoría. Y específicamente no tan solo hablando de acá de capital, sino también del interior del país. La histerectomía radical tipo C también está recomendada, es el tratamiento estándar en realidad, y en lo posible realizar la transposición de los ovarios, también asociada a la linfadenectomía.
También podemos hablar de tratamiento radiante en estadios tempranos, ya sea en pacientes con contraindicaciones claras para el tratamiento quirúrgico o la anestesia, por ejemplo, y demostró la radioterapia que posee resultados equivalentes en relación a control local de la enfermedad y además también a la sobrevida. Ahora bien, hablando, no hablando más en relación a, o ahondando en relación a tratamiento a pasos quirúrgicos, se podría decir, a técnicas quirúrgicas, yo lo que quiero hacer es solamente dar como una reseña de lo que es la traquelectomía. Sabemos todos que consiste en extirpar el cuello uterino con o sin conservación de la arteria uterina. Ya están descritas las técnicas, llámese trapado o húngar, más la extirpación de los parámetros asociados también a la linfadenectomía. Está indicada en pacientes interesados en conservar la fertilidad o una fertilidad futura. Está claramente indicado en pacientes con diagnóstico de estadio inicial. Múltiples estudios que se han realizado demuestran que las candidatas ideales son pacientes con cáncer escamoso o adenocarcinoma, que tienen un tamaño tumoral a menos de 2 centímetros, ya que se demostró que hay una alta tasa de recurrencia, entre un 15 o un 25%, en pacientes que presentaban un tamaño mayor. ¿Sí? Todo esto con estudios realizados. Y es una técnica que es segura, se demostró que es segura y que es factible por varios abordajes o varias vías de abordaje quirúrgico, siendo la vía vaginal una de las que más se citó en la bibliografía, teniendo a favor una recuperación mucho más rápida y con resultados obstétricos favorables. Se hizo cada vez más frecuente a su vez también la intervención, y es muy importante nombrarlo, la intervención mínimamente quirúrgica, mínimamente invasiva, asociada a menor pérdida hemática. Ya lo sabemos todos cuáles son los pros de la intervención mínimamente quirúrgica, la rápida recuperación de la función intestinal y además también, obviamente, una estancia mucho más atenuada en el hospital. Entre los resultados obstétricos, tenemos que recordar que bueno, las tasas de fertilidad globales en realidad están influenciadas más que nada por la poca cantidad de casos también descriptos o serie de casos descriptos, y por lo cual no podemos tener una idea de que es favorable, o sea, que es favorable al resultado obstétrico, pero bueno, justamente la mayoría de los trabajos al final siempre terminan poniendo como en contra que tuvieron les gustaría tener mayor cantidad de pacientes ya postuladas para este tipo de intervenciones, ¿sí? La serie de casos. Ahora, bueno, recordando esto, básicamente, que los fundamentos para el tratamiento conservador en tratamientos iniciales se basa básicamente en una serie de casos, en una serie de estudios que han demostrado una tasa muy baja de afectación parametrial, que ya los voy a nombrar más adelante. En cuanto a la histerectomía radical por cualquiera de las vías ya conocidas, la vía vaginal o la operación de Schauter en combinación con la laparoscopía, también la vía abdominal y la vía mínimamente invasiva. Además, también, en lo posible, obviamente dependiendo también de la edad de la paciente, en lo posible realizar la transposición intraoperatoria de los ovarios, en los espacios paretocólicos, lejos de los campos de radiación posteriormente, si la paciente obviamente lo requiriera, ¿sí? Y los diferentes tipos de esterectomías que están descritas asociadas a cada estadio, y las recomendaciones básicamente. Ahora bien, vamos a pasar. Quise traer estos dos estudios prospectivos, por decir, que evalúan una estrategia mucho más conservadora en pacientes con estadios iniciales, que creo que todos conocemos. El primero es el CONSERV, el acrónimo de cirugía conservadora en mujeres con estadios iniciales de cuello uterino de bajo riesgo. Es el primer estudio internacional multiinstitucional. Como objetivo primario fue evaluar la seguridad y la viabilidad de los procedimientos de cirugías conservadoras. Entre los criterios se encontraban los de inclusión, obviamente, que la paciente esté en estadios 1A2, 1B1, con tumores menores o iguales a 2 centímetros, de tipo escamoso, de cualquier grado histológico, y si era adenocarcinoma, grado histológico 1-2, y se descartó a las pacientes con posibilidades de invasión linfovascular.
Entre el objetivo secundario fue obviamente valorar la morbilidad o la calidad de vida de la paciente, comparando sus resultados con resultados históricos de otros estudios realizados en relación a histerectomía radical. El tamaño poblacional fue de 100 pacientes. Acá tenemos la distribución de los pacientes. Cabe nombrar que, bueno, el Hospital Italiano también proveyó de cierta cantidad justamente para este trabajo. Sus resultados. Los resultados sugirieron que la cirugía conservadora para pacientes con cáncer de cervix en una etapa temprana y de bajo riesgo es segura y factible. Por eso hay que ser muy puntillosos con justamente estos criterios de inclusión que permitieron justamente este resultado. El segundo estudio que traigo a colación es el estudio SHAPE, ¿sí? Justamente la histerectomía lo que hace es evaluar histerectomía radical frente a una histerectomía simple. Es un estudio aleatorizado que incluye pacientes en estadios iniciales, 1A2 a 1B1, con tamaños tumorales menor a 2 centímetros, iguales al anterior. También el tipo histológico escamoso o adenocarcinoma. Se descartaron los otros considerados de alto riesgo. La invasión estromal menor a 10 milímetros, evidenciadamente por cono, o una invasión estromal menor al 50% por resonancia magnética. No se incluyeron a pacientes con invasión linfovascular. El objetivo primario fue principalmente determinar si la histerectomía simple es segura y presenta menor morbilidad que la radical. Evalúa si la supervivencia global difiere significativamente. Y bueno, obviamente se incluyeron 700 pacientes en total, se distribuyeron aleatoriamente, y el resultado hasta el momento fue, obviamente, el que la histerectomía simple no fue inferior a la radical respecto a riesgos de recurrencia a 3 años, como así también las complicaciones asociadas a la cirugía, sobre todo las urológicas, justamente por la conservación del plexo, no hubo un menor riesgo. Y ellos, de todos modos, lo que hacen hincapié es que el tamaño poblacional fue pequeño y que el seguimiento también en años fue corto para poder, con la idea, obviamente, de alentar a que se siga realizando este mismo estudio, se siga replicando o ampliando, llevando a que sea una población mucho más grande. Traigo a colación el LAC Trial justamente porque bueno, es un estudio que todos, muy importante, que marcó parte del tratamiento, una tendencia en el tratamiento. Es un estudio prospectivo que generó gran impacto en el tratamiento del cáncer de cuello en etapas tempranas. Los resultados fueron publicados en el año 2018, que demostraron una disminución de la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia en general de pacientes con el diagnóstico en estadio inicial, tratadas con la cirugía mínimamente invasiva. Justamente todo esto en auge por la cirugía, por la implementación de la mínimamente invasiva también en el campo oncológico. El resultado fue que el enfoque abierto debería ser el estándar en atención. Generó bastante controversia. De todos modos, las publicaciones lo siguen recomendando. Y después, a ver, no sé, se ve que se está pasando la diapositiva. No, quedó en la diapositiva de LAC. Sí, a ver, no sé por qué, a ver. Voy a dejar de compartir un ratito porque se clavó ahí. Ok. A ver. Sí, avísanos cuando estés para poder compartir de vuelta. Sí, estoy tratando de ver qué es lo que ha pasado. Ahí estás Ahora compartiendo. está. Perfecto. A ver. De Sí, se volvió a iniciar. Ahí ya lo llevo.
Perfecto. Está tranquila, que tomate tu tiempo que ya ahí se ve bien. Perfecto. Traje a colación este trabajo, especialmente, justamente porque es uno de los que se realizaron, es una descripción de serie de casos clínico-quirúrgico, obviamente, realizado en el hospital, justamente, con el objetivo de presentar una variante de la técnica de la traquelectomía radical abdominal, preservando la integridad de las arterias uterinas y evaluar, obviamente, la factibilidad de los resultados en estadios iniciales. Se reclutaron este número de pacientes entre 25 y 32, posteriormente se hizo uno mucho más amplio. Este es un estudio viejo, publicado en el año 2009. Su seguimiento promedio fue de 26 meses y lo que evaluaron en esta serie de pacientes fue que se pudo manejar de forma adecuada la arteria uterina y que se consideró obviamente un factor favorecedor posteriormente, más que nada para los pacientes con deseos de fertilidad posteriormente. Y el trabajo posterior, con una población un poco más elevada, también se elevó, lo que se trató de hacer es, además de evaluar la posibilidad obstétrica, sino también si es que la paciente posteriormente tenía que hacer otro tipo de tratamiento en relación a una recaída, la adecuada irrigación mediante la arteria uterina favorecía el tratamiento, eh, los tratamientos posteriores. Pero bueno, quería justamente traer a colación en especial, porque ya es un estudio clínico quirúrgico que se pudo hacer, que se llevó, aunque sea en pocas pacientes, en nuestro hospital. Y se volvió a clavar. A ver, perdón, no sé por qué. Bueno, pero a ver, ahí está, Sí, conectate de vuelta. sí, igual ya, esta era la última diapositiva. Sí, no sé por qué anduvo bien y después empezó a... Bueno, listo, eso era todo. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, muy bien, Noel. Así que ahora quedan abiertos los micrófonos para las siguientes preguntas. Igualmente, mientras ahí se anotan para preguntar, les comento que el cronograma, también algunos temas que estuvo comentando Noel, después también se debate en profundidad. Esto era la presentación de tratamiento quirúrgico de enfermedad temprana. Después hay alguna presentación de lo que es cirugía en menos, tanto ganglio centinela como linfadenectomía, cuándo hacer o no parametrectomía, y también una presentación acerca de lo que es cirugía conservadora de la fertilidad. Obviamente, sí, yo lo que quería hacer más que nada hacer como una introducción, porque sabiendo obviamente que mis compañeros posteriormente tienen que hacer clases específicamente de cada tema, es como para introducir y dejar como el camino, más prácticamente. Por eso no me ahondé en hablar sobre técnicas quirúrgicas y demás, sino más bien evaluar o mostrar el tratamiento quirúrgico recomendado, y posteriormente que, bueno, obviamente ya cada uno pueda profundizarlo, por así decirlo. Perfecto, totalmente. Bueno, ahí lo veo al doctor Franco. Doctor Franco, buen día, ¿cómo andan? Hola Agus, buen día. Bueno, felicitaciones Noel, muy bien. Solamente ahondar en las condiciones que uno debe cumplir, que es lo único que está demostrado en la literatura y que nos avala para hacer tratamiento conservador, que son los 10 milímetros de profundidad, la invasión vasculolinfática ausente y tumores menores de 2 centímetros. Cuando vino Mariplan el año pasado, o el anteaño pasado, mostró una serie de casos clínicos en donde ella ponía en relieve la importancia de no pasar las condiciones de oncoseguridad, ¿sí? Ella decía, hoy me preocupa mucho pensar que los ginecólogos generales y aún los ginecólogos oncólogos
puedan pensar que el tratamiento del cáncer inicial del cuello es un simple cono con ganglio centinela o una histerectomía simple, y que los oncólogos debían manejar muy bien las imágenes, es decir, tiene que haber un conocimiento acabado de la resonancia, tanto antes de un cono como posterior a un cono, porque es frecuente que estas pacientes tengan un cono previo, y que manejen muy bien los conceptos de anatomía patológica. Y sobre todo tener en cuenta lo que dijo la doctora que dio anatomía patológica la semana pasada, que cuando tenemos un cono previo, los tamaños, si en el cono anterior un tumor tenía 1 centímetro y en el tratamiento posterior el tumor definitivo tiene 1,5 centímetros, 1 más 1,5 son 2,5 centímetros, y que la profundidad de invasión no se suma entre cono y cono. Todas esas condiciones son importantes para no poner en riesgo la salud de la paciente, ni tampoco ponernos en riesgo nosotros desde el punto de vista médico-legal. Solamente hacer hincapié que los límites de la oncoginecología no se deben correr para que no corramos riesgo. Solamente eso quería aportar. Perfecto, muchas gracias, Doc. Tommy. Hola, bueno, Noel, muchas gracias. Bueno, buenísimo, Gonzalo, lo que decís, porque es un poco lo que quería plantear. Está buena esta clase para darle la puerta al que hable de tratamiento conservador, porque lo que hemos aprendido en estos últimos años era algo que ya se sabía un poco, porque hay bastante evidencia muy sólida, retrospectiva, y lo que muestra esa evidencia retrospectiva está bien mostrado en este tipo de trabajos retrospectivos, que estamos hablando de Pedro Ramírez, de René Pareja, donde ya se ve que esta entidad de los tumores de bajo riesgo que vos nombraste, ¿no? Menores a 2 centímetros, con menos de 10 milímetros, TH1, TH2, sin invasión linfovascular. Toda esta información, a veces la resonancia te la muestra, pero probablemente no te muestre las variables anatomopatológicas. Lo que nos enseñó esta nueva evidencia es el cono bien hecho como entidad estadificatoria. Entonces, hoy el cono se acaba de reducir nuevamente, y está buenísimo que sepamos que el shape y el conserve están, si bien pareciera que tienen bajos casos, están bancados por una evidencia retrospectiva muy sólida, donde el compromiso parametrial y ganglionar es extremadamente bajo. Entonces, esos trabajos tienen como esta sombra que los avala muy fuertemente. Eso como para darnos tranquilidad. Y es tal cual dice Gonzalo, que el cono para nosotros no debería ser cono y chau, sino el cono y ansiosamente esperar la anatomía patológica. Y yo pregunto a todos los que escuchan, a ver, ¿hay algún rol actual para la traquelectomía radical con la evidencia que tenemos? ¿Algún escenario donde ustedes la plantean? Qué buena. Yo esa pregunta se la hice a Mari Plant cuando estuvo en AGO, y me dijo, bueno, mira, una de las pioneras, ¿no?, en traquelectomía radical. En mi servicio hace muchos años que no se hace traquelectomía radical. Las indicaciones de traquelectomía radical son prácticamente las mismas que para cono-linfadenectomía o cono-ganglio o de centinela. Solo habría algún lugar para aquellos tumores que superan los 20 milímetros, pero que no van más allá de los 25, más allá de que no esté debidamente demostrado, pero si vos te fijas en NCCN, hay un apartado que dice que se podría considerar la traquelectomía en tumores más grandes de 2 centímetros. Pero la verdad es que sería eso y no mucho más. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, entonces... Yo agregaría... Sí, Diego, buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Quizá agregaría en los centros que hacen neoadjuvancia, en la cual, bueno, tenés una respuesta completa, o sea, si tenías un tumor de 3 centímetros y no tenés una respuesta completa, o sea, que llegó a la mitad del tumor, la respuesta post-quimioterapia, nosotros solemos hacer una traquelectomía radical y no una traquelectomía simple. Es una cuestión más mental que otra cosa, pero esa indicación nosotros la agregamos a traquelectomía radical. Bien. Buenísimo, Diego.
Bien. Bueno, muchas gracias por el aporte. Bueno, si no hay ningún comentario más, continuamos con estas presentaciones el jueves que viene, también a las 7:30.